Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Retana y yo soy asesor acá en GS1 Costa Rica. Vamos a estar viendo ahorita durante la mañana una charla de cómo diseñar, imprimir y ubicar el código de barras de forma correcta. Por acá les voy a ir mostrando cuáles son los temas que vamos a desenvolver durante la mañana. Vamos a estar viendo o iniciando acerca de las razones por las cuales los códigos de barras deben de tener calidad, cuáles son los beneficios de que los códigos de barras que tienen los productos cuenten con calidad, cuál es el principio fundamental de que el código cuente con calidad. También vamos a hablar acerca de cuáles son los niveles y los estándares de identificación, que es muy importante que las empresas sepan o conozcan de esto para que entiendan cómo es que pueden identificar sus productos. Vamos a realizar una revisión de cuál es la estructura de los diferentes códigos de barras que existen. También vamos a hablar de simbología, esta palabrita que tal vez acá no la entendemos, pero vamos a desenvolver en la charla. Vamos a definir qué es esto, qué tipos de símbolos existen en el ambiente de código de barras. Y seguidamente vamos a hablar de algunos tips de diseño del código de barras, cositas que hay que tener en cuenta para diseñar un código de barras de forma correcta, para imprimir un código de barras de forma correcta y también cómo se ubica un código de barras de forma correcta dependiendo los diferentes tipos de productos que como empresa tengamos o requiramos identificar. Muy importante, también vamos a realizar al final una demostración donde les voy a compartir pantalla de mi computador para que ustedes puedan visualizar un software de diseño de código de barras. Vamos a hacer unos ejemplos rápidos para que ustedes vean lo sencillo que puede ser realizar un código de barras y qué cositas se deben de tener en cuenta para este tema. Básicamente estos son los puntos que vamos a estar viendo durante la mañana de hoy. Como les repito, la idea tal vez sería poder resolver sus preguntas al final de la charla. Por acá existe un chat donde podemos ver las consultas, pero quisiera como que se dejen anotado por ahí cuáles son las inquietudes para poderlo resolver al final de la charla y no distraer la dinámica del material o del curso. Como les comentaba, vamos a hablar de cuáles son las razones por las cuales los códigos de barras deben de tener calidad. Este tema es muy importante y acá se deriva la razón por la cual estamos dando esta charla. El código de barras, como ustedes saben, sirve para identificar un producto, pero más allá de esto, su razón primordial es identificar un elemento dentro de una cadena de procesos. Si yo soy una empresa que le vende productos a un supermercado o al sector retail, necesito identificar todos mis productos para poderlos vender a estos socios de negocios, ya sea que esté en este sector, así me desenvuelva en el sector salud también, los medicamentos, todo lo que es el transporte y la logística, necesitan identificarse de alguna manera para que yo y mis socios de negocios le podamos dar trazabilidad a cada uno de estos productos. Y lo que hace el código de barras es permitir el manejo de este producto o este elemento de forma automatizada por medio de lectores y sistemas de información. Acá hay que tener muy en cuenta que la idea de que yo coloque un código de barras está fundamentado en que yo cuente con tecnología con la que pueda estar leyendo ese código de barras, desde un lector de código de barras hasta un celular o un smartphone que actualmente con la tecnología actual podemos estar haciendo estas tareas desde un teléfono inteligente.
Todo lo que es el diseño, la impresión y la ubicación del código de barras, lo que puede llegar a hacer a nivel de mi empresa es afectar positivamente o negativamente, ya que tanto el proveedor, dueño del producto, como sus socios de negocios se pueden ver afectados porque un producto con código de barras no se pueda leer. ¿Qué causa esto a nivel de una relación comercial? Puede afectar los tiempos, puede afectar los costos y puede afectar los inventarios. A como puede afectarme negativamente cuando un producto no se lee, porque todo esto se me va a incrementar y puede dar un indicador negativo. Si lo identifico de forma correcta, si hago el producto con su código de forma correcta, voy a haber beneficiado 100% en estos tres aspectos. Entonces, básicamente la idea en esta charla es poder transmitir la importancia que tiene un código de barras, que tal vez muchas veces nosotros como empresas o como personas que tenemos a cargo este proceso, no le damos la relevancia que esto tiene. Todos hemos ido en algún momento a un supermercado, indiferentemente del sector o la empresa para la que trabajemos, hemos ido a un supermercado y en algún momento hemos hecho filas inmensas y llegamos al punto de pago y el cajero o la cajera intenta leer un producto, intenta leer su código de barras y a veces no lo logra. Estos problemas son los que vamos a tratar de evitar acá y que ustedes se den cuenta de cuáles son las razones por las cuales un código de barras no se puede leer y lo más importante, vamos a ver cómo evitar que nos sucedan estos problemas. ¿Por qué buscar la calidad del código? Va de la mano con lo que les mencionaba. El código de barras fue creado hace aproximadamente más de 40 años, entre 40 y 45 años de haberse creado. Y después de tanto tiempo de haberse creado, todavía existen problemas de lectura. La razón principal del código de barras es, como dice acá en la filmina, es que sea leído en la primera lectura del escáner. Si nos vamos a algunas métricas, está establecido a nivel mundial que una lectura no debería tardar más de un segundo. Eso siempre y cuando el código de barras esté correcto y cumpla con todos los estándares y con todas las normas. Entonces acá la pregunta que debemos de hacernos hacia lo interno es si será que esta norma o este principio se está cumpliendo con mis productos. Es decir, cuando yo llego y lo intento leer, no tardo más de un segundo haciendo la lectura y en el momento en que tomo el lector y se escucha el sonido característico del bip, que es el sonido del lector. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a buscar el día de hoy, tratar de exponer todas las métricas que se deben de tener en cuenta para que nosotros busquemos este parámetro de excelencia o este parámetro de que mis códigos se lean no más de un segundo. ¿Por qué esto es importante? Porque al final de cuentas el código de barras lo que está haciendo es identificar un producto que yo comercio o negocio con todos mis socios y los beneficios que puedo obtener porque haya una óptima lectura se pueden enumerar como en disminución de tiempos de operación, reducción de costos de administración e inventarios, buena imagen y aumento de confianza por parte de todos los socios de negocios. Voy a tener aumento de mercado de mis productos. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, si un código de barra no se lee, lo que provoca retrasos en el punto de venta de mi cliente, en la bodega o en el almacén de mi cliente, y esos retrasos a mi cliente no le sirven, por lo tanto mi cliente lo que va a hacer es de alguna manera exponerme el caso a mí y en ciertos casos inclusive el cliente puede hasta sancionarme porque mi producto está siendo contraproducente para la logística y la operación de él. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos de tratar de evitar. Si un código de barras tiene una óptima lectura, no vamos a tener devolución de la mercadería en los puntos de venta.
vamos a evitar la pérdida de daños, porque si esos productos se devuelven, voy a tener que irlos a retirar, voy a tenerlos que reetiquetar si es que es posible y voy a tener que redistribuirlos. Eso es lo que al final va a provocar, son gastos para mí como empresa. Y al final de cuentas voy a tener disminución de costos por este proceso que les comentaba, ya que si mis códigos están correctos no voy a incurrir en cada una de estas cositas que les he venido mencionando. Un tema importante a la hora de hablar de código de barras es algo que se conocen como niveles y estándares de identificación. Es muy importante que nosotros como empresa tengamos claro qué son los niveles y los estándares, porque esto nos va a dar una directriz o una orientación de qué tipos de códigos de barras son los que yo tengo que utilizar como empresa para cada uno de mis productos. Y más adelante vamos a ir hablando un poquito más acerca de estos tipos, pero inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta como empresas es que existen básicamente 3 niveles de identificación que se muestran en esta filmina a modo de escalera, donde el primer nivel es el más básico y el último nivel es el nivel más avanzado. Donde de primer nivel tenemos algo que se llama unidad de consumo, en segundo nivel tenemos una unidad de distribución y en tercer nivel tenemos algo que se conoce como unidad logística. ¿Por qué esto es importante? Si lo vemos a nivel de la diapositiva con los dibujos, podemos identificar cada tipo de unidad a que hace referencia. En el caso de la unidad de consumo, es ese producto generalmente unitario, aunque no siempre es una unidad, pero la función principal de este producto es que va dirigido al consumidor final. Eso es lo que ustedes como empresa deben de tener claro. Si el producto va dirigido al consumidor final, porque yo lo puedo comprar en la góndola de un supermercado, lo puedo comprar en la góndola de una farmacia, o eventualmente es un producto que se aplica a un paciente en un hospital o de diferentes sectores, eso es una unidad de consumo. Por eso en el dibujo de la diapositiva vemos unas papitas, que eso evidencia qué es el producto. Cuando nos vamos al segundo nivel ya no estamos hablando del producto que está disponible para el consumidor final. Ahora estamos hablando de un producto que se empaca en una caja, generalmente un corrugado o un cartón, y se conoce como unidad de distribución, y ese producto es el que se utiliza para procesos de almacenamiento y transporte. Es decir, es donde yo como proveedor agarro varias unidades de consumo, las tomo y las coloco dentro de una caja para facilitarme a mí el proceso de distribución. Pero esa caja no se vende a un consumidor final, sino que simplemente va para una bodega o un almacén. A partir de la bodega o almacén se sacan las unidades y es donde empezamos con el primer nivel. Teniendo claro el segundo nivel, que es simplemente para distribuir, nos vamos a un tercer nivel donde vamos a un nivel nos vamos a cantidades un poquito más grandes, que es lo que se conoce como una unidad logística. La unidad logística generalmente estamos haciendo referencia a un pallet o una tarima, como lo quieran llamar, donde yo voy a agrupar varias unidades de distribución, es decir, varias cajas o varios corrugados, y son igualmente los que van para un almacén. Nunca un pallet o una tarima va a ir para un consumidor final. Entonces, cuando hablamos de la unidad logística es la agrupación de varias unidades de distribución. Estos que vemos por acá son los 3 niveles que existen de identificación. En los 3 estoy teniendo el mismo producto, es decir, estas mismas papitas o estos quesitos, pero en los 3 niveles su presentación es distinta.
En el primer nivel es la unidad, en el segundo nivel puede ser una caja, no sé, con 24 unidades, y en el tercer nivel vamos a tener una tarima donde vamos a tener 48 cajas de los quesitos. Entonces, esto debe estar muy claro de entender, porque a partir de acá es donde vamos a identificar qué tipos de códigos de barras son los que yo debo utilizar para cada uno de estos niveles, ya que los códigos de barras son un estándar y el estándar es diferente dependiendo del tipo de unidad que yo esté tratando de identificar. Por ejemplo, cuando me voy a la unidad de consumo, la unidad de consumo se identifica con un código que se llama o se conoce como GTIN13 o GTIN. Acá es muy importante que ustedes visualicen que cuando escuchan o leen estas siglas GTIN13 o GTIN13, les están hablando de un código de barras, y ese es el estándar para identificar un código, para identificar un producto que es una unidad de consumo. En este caso, el 13 lo que les indica a ustedes es que ese código de barras tiene 13 dígitos. Si ustedes toman un producto y levantan los numeritos de abajo, se van a encontrar que van a tener 13 números o 13 dígitos para los productos que son unidades de consumo. Cuando nos vamos al segundo nivel, que es la unidad de distribución, vamos a tener un código de barras que se llama GTIN14, y la única diferencia respecto al anterior es que tiene un número de más, es decir, 14 dígitos. Estos son los dos estándares que se utilizan para identificar los dos niveles básicos de productos. Como vimos en la filmina anterior, nos falta el tercer nivel, pero acá en esta charla vamos a ver primeramente estos dos puntos, porque estos dos niveles son los niveles básicos de identificación. Entonces acá resumo que debemos de tener claro que una unidad de consumo se identifica con el estándar GTIN13 y una unidad de distribución se identifica con el estándar GTIN14. Más adelante, como les decía al inicio, cuando realicemos una demostración de un software, vamos a ver que estos nombres o estas siglas son las que están presentes en un software de diseño. Por lo tanto, debemos de tener bastante claro de qué nombre, código debemos de utilizar. Así como el nombre, debemos de tener claro cuál es la estructura de estos códigos, y es lo que vamos a ver por acá. Cuando hablamos de estructura del código de barras, el código de barras, como les he mencionado, dependiendo de si es para una unidad de consumo o es una unidad de distribución, es un código que tiene 13 dígitos o es un código que tiene 14 dígitos. Y su estructura tiene funcionalidad, como por ejemplo lo tiene el número de cédula de cada uno de nosotros. Todos sabemos, por ejemplo, que el número de cédula de nosotros, el primer dígito indica la provincia, luego vienen 4 dígitos donde indica, si no me equivoco, el folio, y 4 más donde indican el asiento. Esa es la estructura del número que cada uno de nosotros poseemos para el número de cédula. En el código de barras funciona similar. El código de barras tiene una estructura donde cada uno de esos 13 dígitos o 14 dígitos tiene una funcionalidad, y esa es la que debemos tener claro, porque a la hora de utilizar un software de diseño, esta estructura es necesario que la digitemos de forma correcta. Si iniciamos con el tema de las estructuras, lo primero que debemos de tener claro es cómo se compone un GTIN. Y recordemos que desde acá debemos de tener claro que GTIN es el código de barras, así es como se le conoce. Es un número mundial para un artículo comercial o código de barras, y es utilizado para identificar de manera única cualquier producto o ítem. Por eso yo hacía la analogía con el número de cédula. El número de cédula es único para cada una de las personas. El código de barras es similar, es único para cada uno de los productos.
Entonces, el GTIN se compone de dos elementos y es muy importante que esta filmina todos la podamos tener bastante claro. El primer elemento se llama símbolo, donde la definición dice que es la representación gráfica del código. Ustedes deben de tener claro que cuando les hablan de símbolo, les están hablando del formato, les están hablando de la forma visual en la que ese código de barras puede estar. Más adelante vamos a ver que hay diferentes formas de tener un código de barras. Y el segundo elemento es lo que se conoce como código y es lo que tenemos en la parte inferior y es la representación numérica. Estos dos elementos, tanto el símbolo como el código, juntos componen un código de barras y es fundamental que ambos estén juntos, es decir, no puedo tener las barras sin código y no puedo tenerlo el código sin las barras. Los dos se complementan y es un requisito, una norma internacional para que se cumpla el estándar de manera correcta. Entonces, esto es lo primero que debemos de tener claro. Y les repito la palabra símbolo porque más adelante vamos a ir desglosando qué significa símbolo, qué significan formatos, porque es en lo que se basa la charlita o el curso que vamos a estar realizando durante la mañana de hoy. Les repito a los asistentes que la idea es que al final podamos realizar una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier consulta que tengan de algún tema o alguna filmina, si gustan pueden anotarse por ahí el número de la filmina o bien el tema para tratar de solventar todas las dudas al final de la charla y tratar de seguir como la lógica del curso. La estructura, que era lo que les mencionaba anteriormente, en el caso del código de 13 dígitos, es decir, el GTIN 13, se compone de 4 campos, si los vemos acá por colores. El primer campo, que está marcado en color lila, es un campo que identifica el prefijo de la oficina GS1 Costa Rica. Esto es como telefonía a nivel mundial. Ustedes saben que si se está en el exterior y quieren llamar a Costa Rica, ustedes tienen que colocar un prefijo que es el 506 que nos identifica como país. En código de barras funciona similar. Costa Rica tiene un prefijo y el prefijo para nosotros es 744. Si estuviéramos en Panamá es 745, Colombia 770 y cada uno de los países de forma general tiene un prefijo. Este prefijo no indica el origen del producto, lo que indica es cuál oficina GS1 alrededor del mundo les asignó el código de barras. Y acá hago un paréntesis porque creo que al inicio no lo mencioné. GS1 es una organización que se encarga de asignar los códigos de barras estándar y existe una oficina por cada uno de los países alrededor del mundo. Somos, y sigo haciendo la analogía, como el Tribunal Supremo de Elecciones. La única diferencia es que lo que hacemos es asignar un número a cada uno de los productos que las empresas utilizan para identificar estos. Entonces, en el caso de GS1 Costa Rica, que es la única oficina que hay en el país, el prefijo que asignamos es 744. Acá en Costa Rica tenemos más de 2.000 empresas afiliadas y todas estas empresas inician con el 744 porque todas se afiliaron a GS1 Costa Rica. Para poder identificar cada una de estas empresas es donde nos vamos al segundo campo de la estructura que está marcado en celeste y es el campo que identifica a la empresa. Acá nosotros como GS1 lo que hacemos es darle un número único a cada una de estas 2.000 empresas que se encuentran afiliadas. Estos dos campitos que están marcados en lila y en celeste son brindados, como pueden observar al final de la filmina, brindados por GS1 Costa Rica. Es decir, las empresas vienen, se afilian y nosotros les damos cuál es el número que a ellos les corresponde, identificando a cada una empresa de manera única. Posteriormente, en el campo anaranjado, lo que sigue es asignar el código o la parte que identifica al producto.
y se conoce como consecutivo de producto porque se debe manejar de forma consecutiva. En el caso del ejemplo que tienen ahí en la diapositiva, es un número que va desde 000 hasta 999. Eso significa que la empresa tiene una capacidad para asignar 1000 códigos diferentes, desde el 000 hasta 999. Un número único o un consecutivo único para cada uno de sus productos diferentes. Y finalmente hay un campo que está marcado en verde, que aparece una V, no es que tiene que ir una letra, es un número, pero es un dígito que se llama dígito verificador y por eso le colocamos una V. Y es un número que va del 0 al 9. Este número sale a partir de un cálculo matemático que se debe realizar. En este curso no vamos a ver cuál es este cálculo porque vamos a utilizar un software que diseña los códigos y el software por defecto realiza este cálculo. Entonces, el campo que está en anaranjado y el campo que está en verde, es decir, consecutivo y dígito verificador, lo asignan directamente las empresas dueñas del código de barras. Cada una de estas empresas tiene que ir realizando un consecutivo de cada uno de sus productos diferentes y por medio de un software, si es que tienen o bien contratan una empresa que realice este servicio, pueden realizar el cálculo completo y obtener finalmente su código de 13 dígitos. Entonces, resumiendo, tenemos prefijo de país, número de empresa, consecutivo de producto y dígito verificador. Esos son los 13 dígitos que yo requiero para, número 1, identificar un producto y posteriormente hacer el código de barras, que es lo que vamos a ver al final de esta charla. Teniendo claro la estructura del JITIN 13, que recordemos es para la unidad de consumo, es decir, para el producto que va hacia el consumidor final, tenemos que tener claro cuál es la estructura que corresponde al siguiente nivel, que si recuerdan es la unidad de distribución, que es el segundo nivel, que es donde coloco varios de las unidades de consumo y las agrupo en una caja o en un colorado. Y es el código que se conoce como JITIN 14. Les decía que el JITIN 14 tiene la diferencia de que tiene un número de más, es decir, en lugar de 13 dígitos va a tener 14 dígitos. ¿Qué sucede con este numerito? Si vemos la filmina, podemos ver cuáles son los campos o cuál es la estructura que este código tiene. Me gustaría que nos centráramos en la parte anaranjada, donde pueden ver que es un solo campo que lo que hace es identificar el JITIN 13, es decir, el JITIN de la unidad que está contenida en ese corrugado o en ese cartón. Si vemos el campo que está anaranjado, lo podemos desglosar y podemos ver que tenemos el 744 que nos identifica al país, tenemos el número de empresa por acá, que se los estoy subrayando, y tenemos un número consecutivo. Esto que les anoto por acá es el mismo JITIN 13 que estábamos viendo en la filmina anterior. Es decir, el JITIN 14 se compone del mismo JITIN 13, pero adicional a estos tres campitos que les acabo de subrayar, voy a tener al inicio un número que se llama variable logística y es un número que va del 1 a 2. Ese número lo que hace es identificar los diferentes niveles en los que yo puedo agrupar un código, un producto en diferentes cajas. En la filmina que sigue vamos a explicar un poquito más a fondo este tema. Y finalmente tengo un nuevo dígito verificador que el sistema me va a calcular. Esta totalidad de 14 dígitos conforman el JITIN 14, que es el número que que utilizo para identificar una caja o un corrugado. Entonces, si vemos 13 dígitos, 14 dígitos. ¿Cómo funciona esta variable logística que les anotaba o les mencionaba? De la siguiente manera.
Si yo tengo una unidad de consumo, que es este productito que tengo acá, podemos decir que es una jalea de fresa. Este producto es una unidad de consumo y se debe de identificar con un GTIN 13, que es el que tengo por acá, donde tengo país, que es lo que vemos acá, empresa, consecutivo y finalmente un verificador que está marcado en rojo. Esos 13 dígitos me van a identificar a la jalea como tal. Si esa jalea está disponible en las góndolas de un supermercado, lleva el GTIN 13 que les acabo de subrayar. Pero generalmente yo le vendo esa jalea a mis socios de negocios no de manera individual. Yo tengo que agruparlas en corrugados o en cajas y las cantidades que van cada caja va a depender de cuál es la logística que yo como empresa tenga. Pero en este ejemplo, si esta jalea la agrupo en un cartón, que es el que vemos acá, que estoy subrayando, y ese corrugado, ese cartón lleva 12 unidades, tengo que tomar el mismo GTIN 13 de la jalea, que es lo que les mencionaba en la estructura anterior, y lo vemos, es el mismo número de la jalea, le agrego un 1 porque el 1 me va a decir que es el primer nivel de agrupación que corresponde a las 12 unidades que les subrayé anteriormente. Ese 1744 va a identificarme la caja de jaleas que tiene 12 unidades. Pero si posteriormente yo tengo un requerimiento donde me dicen, bueno, ya no va una agrupación de 12 jaleas, sino que van 24, que es el que estoy subrayando acá, esas 24 unidades ya tienen que llevar otra variable logística, es decir, es un segundo nivel de agrupación. Y vuelvo a tomar a partir de ahí el mismo GTIN 13 de la jalea. Recordemos que los números que están en rojo son los dígitos verificadores que el sistema les va a calcular y vamos a hacer el ejercicio más adelante. ¿Puedo tener un tercer nivel? Sí, puedo tener un tercer nivel donde, por ejemplo, ya lo que voy a agrupar son 480 unidades y por lo tanto es mi tercer nivel con variable logística, coloco país, empresa, consecutivo, es decir, el mismo GTIN 13 de la jalea que teníamos al inicio, de esta que tenemos por acá. Este código tercero, que es 3744, me va a identificar una unidad de distribución que contiene 480 unidades. ¿Cuántos niveles puedo tener? Recordemos en la afirmación anterior, puedo tener 8 niveles máximo. Es decir, esta misma jalea yo la puedo agrupar en máximo 8 formas diferentes, es decir, en cantidades diferentes. Y así es como se utilizan la numeración GTIN 14 para lo que es distribución. Teniendo claro esto, más adelante vamos a ir haciendo físicamente estos códigos de barras en un software. Pero número uno, debemos de tener claro que es un código GTIN 13 que se utiliza para una unidad de consumo, que es lo que vemos por acá, y un código GTIN 14 que es el que se utiliza para una unidad de distribución, que son las que hemos venido viendo por acá. Eso es lo inicial y lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de códigos de barras. Seguidamente nos interesa cómo voy a hacer yo esas barras, cómo voy a hacer el código de barras como tal. Y para eso tenemos que hablar de algo que se conoce como simbología y que en alguna de las filminas anteriores mencionamos el nombre de símbolo y yo les decía que el símbolo es el formato o la representación gráfica del código. En este sentido, vamos a entender la definición y la definición dice que la simbología se refiere a la forma impresa en la que podemos tener un código. Generalmente conocemos el código como código de barras, pero en esta filmina ustedes pueden ver que existen diferentes formatos. Existe un formato de código lineal o una simbología lineal
que es la que conocemos en la gran mayoría de productos, es decir, barras. Todos los productos que vemos en los supermercados actualmente poseen simbologías lineales, códigos de barras, y son las simbologías que en su mayoría se utilizan. Sin embargo, actualmente ha existido una tendencia donde hay una simbología que se conoce como simbología bidimensional, y son unos códigos donde no vemos barras, sino que lo que estamos viendo son una clase de puntitos, puntitos negros y espacios blancos. Esos códigos se conocen como simbologías bidimensionales o simbologías 2D. Entonces, estos son los dos tipos de formatos que existen para yo poder realizar códigos para identificar mis productos. De forma general va a depender del sector. Si estamos en un sector de supermercados, esto es lo que va a abundar actualmente, simbología lineal. Y si estamos en un sector como el sector salud, en el caso de productos farmacéuticos, se utiliza este tipo de código, el de 2 dimensiones. ¿Qué es importante entender acá? Es que el requerimiento para leer una simbología lineal o una simbología de 2 dimensiones es diferente, es decir, ocupa un lector diferente. Para leer para leer un código lineal, ocupa un lector lineal y generalmente son más baratos que un lector de imagen, que es el que me permite leer códigos 2D. La ventaja es que si yo como empresa hago la inversión de comprar un lector de imagen o un lector que me permita leer los 2D, ese lector me lee tanto el código bidimensional como el código lineal. Es decir, me permite leer ambos tipos de formatos. Entonces, es importante que tengamos claro cuáles son las dos tipos de simbologías que existen. A partir de acá, vamos a hablar de algo que se conocen como parámetros. Sin embargo, yo también les doy el nombre de tips. Y acá a las empresas siempre les digo que son como tips o cositas que ustedes deben de tener claros para poder diseñar su código de barras de forma correcta. Tenemos también tips para poder imprimir el código de forma correcta y tips para poder ubicar el código de forma correcta. Y esto es lo que vamos a ir desenvolviendo en esta fase de la charla. ¿Qué son los parámetros de diseño o los tips de diseño? Bueno, tengo que tener claro cuál es la simbología o el formato, cuál es la numeración correcta, cuáles son las dimensiones, cuáles son las zonas de silencio que vamos a ir explicando, los truncamientos o recortes de altura, los colores adecuados y el uso de figuras. Todo esto es responsabilidad directa de la persona o la empresa que hace el diseño del código de barras. Acá vamos a mencionar algo muy importante. Para que un código de barras se pueda leer de forma correcta en aquel segundo que hablábamos al inicio, es decir, que no tarde más de un segundo en el momento que tomo el lector y suena el bip, para que eso se cumpla, el código de barras se divide en 3. Diseñarlo correctamente, imprimirlo correctamente y ubicarlo correctamente. Si estos 3 parámetros no se cumplen al 100%, el código de barras no se va a lograr leer en el segundo y vamos a tener problemas. Entonces, acá vamos a mencionar todo lo que debemos de tener en cuenta, pero hay que tener claro que puede ser que el diseño sea responsabilidad de una empresa o de una persona, la impresión sea de otra empresa y la ubicación sea de otra empresa. Entonces debemos de tener también claro las personas o empresas que interactúan en estas fases. ¿Cuál es el mejor de los casos? Si todo el diseño y la impresión corresponde a una misma persona o una misma empresa porque tenemos el control sobre esto. Pero vamos a ver cuáles son los las tres tips que vamos a tener en cuenta. A la hora de diseñar, el paso número 1 es que podamos tener claro cuál es el formato o simbología que vamos a utilizar, y esta va a depender del tipo de producto que vamos a identificar. Es decir, si vamos a identificar una unidad de consumo,
si vamos a identificar una unidad de distribución o bien una unidad logística. Esta tabla que tiene la diapositiva muestra diferentes formatos o diferentes simbologías para diferentes niveles de códigos o de productos. Solo hemos visto consumo y distribución, sin embargo tienen unos acá que son adicionales. ¿Qué es importante acá? Número 1, saber, ok, mi producto es una unidad de consumo o una unidad de distribución. ¿Por qué? Porque si es una unidad de consumo, voy a utilizar el estándar que se llama JIT 13 o también lo pueden encontrar en un software como EAN 13. Más adelante podemos tal vez explicar un poquito a qué se refieren estos diferentes nombres, pero estos son los dos formatos que se encuentran para identificar una unidad de consumo. Es decir, un JIT 13. Si quiero identificar el corrugado, la caja, el cartón donde van varias unidades de consumo, es decir, mi unidad de distribución, voy a utilizar un formato, una simbología que se llama ITF14 y es la única estándar que me sirve para identificar ese tipo de productos. Adicional, existen otras simbologías que vemos por acá que van a depender de diferentes estándares, pero básicamente en Costa Rica nos vamos a basar en el estándar de JIT 13. Y estos por acá, que son códigos de 2 dimensiones, que no los vemos por acá, pero básicamente esa es la diferencia. Cuando hagamos un ejemplo del software, les voy a mostrar cómo hacer un código en un formato lineal y eventualmente también cómo hacer un código en un formato de 2 dimensiones. Número 2, debemos de tener claro cuál es la numeración que vamos a utilizar en el software o en el código. De forma general, cuando yo tengo un software de diseño, puedo tener dos opciones para el ingreso de la numeración. Una opción que es de forma automatizada, cuando yo puedo conectar el software de diseño a la base de datos de una empresa o bien conectarlo a un Excel y el software lo que va a ir tomando son cada uno de los numeritos y le manda la indicación a la impresora para que vaya imprimiendo todos los códigos. O bien de forma manual, que es cuando yo tengo que digitar los números, es decir, tengo que digitar el país, la empresa, el consecutivo y el sistema me calcula el identificador. En esta charla vamos a ver la forma número 2, que es la forma más sencilla de realizar un código de barras. Siempre teniendo en cuenta que no debemos de equivocarnos en la numeración. Y la numeración es lo que vimos en la estructura. ¿Cuáles son los campos de esos 13 dígitos o los campos de esos 14 dígitos? Como punto 3 tenemos lo que son las dimensiones del código de barras. Un código de barras debe tener sus tamaños específicos para que puedan ser leídos por medio de un lector. Cuando hablamos de una unidad de consumo, que es el primero que marco por aquí, esto es un JIT 13, ¿correcto? Entonces, este JIT 13 debe tener un tamaño donde mínimo debemos de tener al menos 3 centímetros de base, o acá lo pueden ver en milímetros, son 29.83, donde prácticamente son 3 centímetros de base y una altura de 2 centímetros de altura, prácticamente. Eso es lo mínimo que un lector espera que el código de barras mida para que se pueda ser leído por su lector. ¿Qué sucede si hago el código de barras más pequeño que esto? Voy a tener posiblemente problemas. Problemas de lectura donde yo no voy a tardar un segundo leyendo el código, sino que voy a tardar más de un segundo e inclusive puede hacer que no lo logre leer. Entonces, estas son las dimensiones correctas que debemos de tener claras para un código de unidad de consumo. Si nos vamos al segundo nivel, que es el código para la unidad de distribución, que es el que les marco por acá, este código es el JIT 14, si recuerdan. Y si ven en la imagen, la forma visual es diferente al primero. Es decir, su formato cambió y los tamaños son de prácticamente 7 centímetros de base por 1 centímetro, 1.2, 1.3 de altura. Si lo queremos hacer de forma exacta, para eso están los milímetros que tenemos por acá. Eso es el tamaño más pequeño que debe tener un código de barras que va pegado
o impreso directamente en un corrugado o en un cartón, porque recordemos que este es para la unidad de distribución. Y en el tercer nivel, que como les decía, no lo vemos, pero sí mencioné, este es la unidad logística. Y la unidad logística, que es el tercer nivel, tiene un tamaño de prácticamente 2 centímetros de altura y el ancho va a depender de la cantidad de datos que se le vayan a colocar. Como les mencioné desde el inicio, nos vamos a basar en este nivel, que es unidad de consumo, y en este nivel, que es unidad de distribución, porque son los niveles básicos que como empresa debemos de tener claros. A partir de que yo sé cuáles son los tamaños correctos del código de barras, tengo que tener claro también que el código debe tener un margen o zona de silencio como aparece en esta diapositiva. Esos márgenes son margen izquierdo y margen derecho y como mínimo debe existir un margen de 6 milímetros a cada lado del código de barras. ¿Qué significan esos 6 milímetros? Es decir, de donde yo empiezo la primera barra hacia la izquierda, deben de haber 6 milímetros de zona blanca, donde no hayan letras, dibujos, donde no haya tinta, es decir, es un margen, por eso se llama zona de silencio, porque no debe haber nada. Y hacia la derecha, de la última barra hacia la derecha, también 6 milímetros. Esto aplica tanto en el código de unidad de consumo que tenemos de primero, como en el código de unidad de distribución que tenemos acá en el segundo, donde los 6 milímetros aplican de la última barra hacia la derecha y de la primera barra hacia la izquierda. Y en el caso del tercer nivel, que es el que tenemos acá, también aplican esos 6 milímetros. Eso es un margen, es necesario que se respete porque si no los códigos de barra se van a ver afectados y no van a poder ser leídos por los lectores. Como hemos visto, un código debe tener un alto y un ancho determinado, es decir, sus dimensiones. Sin embargo, a veces se presentan estos problemas que tenemos acá, un truncamiento o un recorte de altura. Muchas veces las empresas toman la decisión de hacer el código más pequeño sin tener en cuenta que hay una norma, que hay un estándar y deciden cortarle la altura al código porque el código les estorbaba o porque el código no se les adaptaba, entonces deciden cortarlo sin tener en cuenta que el código es proporcional. Existe tanto de base por tanto de altura de acuerdo al tipo de código de barras. Esto que está acá nunca debe de pasar. Esto es un problema grave que puede afectar. Este es el de la izquierda, es el código original, cómo se diseñó y por alguna razón a la derecha alguien decidió cortarle la altura y lo que puede ocasionar es que el código de barras no se les lea. Finalmente, tenemos también los colores. A la hora de diseñar los códigos de barras, los colores deben de cumplir cierto parámetro. El parámetro de un código de barras es que las barras sean de colores oscuros y el fondo sea de color claro. ¿Por qué? Porque el lector lo que hace es un contraste. El lector hace un contraste entre lo oscuro y lo claro y lo que captura son las barras. Por eso es que en la gran mayoría nosotros vemos que todos los códigos, o en su mayoría, como mencionaba, son de barras color negro, que es el color más oscuro, y fondo color blanco, que es el fondo más claro. Como debe existir un contraste, lo recomendado es que haya un fondo como el blanco y no que sea un fondo transparente de las bolsas de plástico porque eso puede afectar la lectura. Entonces, esto es lo correcto. Barras oscuras y fondos de colores blancos. Nunca, nunca debe existir un código con barras rojas o rosadas. Eso les va a afectar la lectura. Es indispensable que tengan en consideración que no pueden haber barras ni rojas ni rosadas, porque los lectores en su gran mayoría son de color rojo y el láser que hace la lectura lo que no encontraría es un contraste y por defecto no podría leer el código de barras. En cuanto al diseño, uno de los puntos importantes y finales es el uso de figuras.
En el mercado muchas veces podemos ver esto, no sé si ustedes se lo han encontrado en algún tipo de producto, pero podemos ver la utilización de figuras. Esta utilización de figuras no son recomendadas. Si analizamos un poquito el por qué no son recomendadas, nos tenemos que ir a lo que les mencionaba al inicio del diseño. El código es proporcional, hay una base mínima y hay una altura mínima. En algunos de estos casos podemos observar que eventualmente el código no llega a tener medio centímetro de altura. Y aunque el diseño se vea muy bonito, el código de barras yo siempre he dicho que no es para que sea bonito, sino que es para que sea funcional. Un código de barras es funcional, tiene la función de identificar un producto a lo largo de una cadena de procesos. No hacemos nada con un producto que el código de barras se vea bonito, pero no se lea, porque al final de cuentas va a ocasionar problemas. Entonces, esta filmina es bastante importante que ustedes la visualicen y vean que no es recomendado utilizar figuras, porque en el 100% de los casos van a tener algún problema en la lectura de este código. Esos que les mencionaba anteriormente son los tips o los parámetros de diseño que deben de tener en cuenta. Seguidamente vamos a hablar de los tips de impresión. ¿Cuáles son los parámetros que se debe tener en cuenta para imprimir un código de barras de forma correcta? Y acá tenemos que hablar de tipo de impresiones, donde básicamente podemos dividir de que existen dos, lo que se conoce como impresión directa, que es cuando yo imprimo el código de barras como parte de la cara comercial del producto, es decir, lo imprimo directamente en el empaque, y existen diferentes tipos de impresiones. Básicamente escuchamos de algo que se llama como offset, serigrafía, flexografía, y existen algunas otras. Y tenemos lo que se llama impresión a solicitud, que es cuando el código es impreso por fuera del empaque. Es cuando utilizo una etiqueta adhesiva, es decir, yo imprimo el código de barras en una etiqueta y esa etiqueta la coloco por medio de un pegamento que trae la etiqueta al producto, es decir, etiquetas adhesivas. Y ese tipo de impresión se conocen como transferencia térmica, existe todo láser y algunas otras que lo que permiten es que yo pueda utilizar códigos de barras en etiquetas. ¿De qué va a depender el tipo de impresión que yo utilice? Del tipo de productos, de la cantidad de productos que yo vaya a identificar y obviamente de los costos. En el caso del segundo, comprar una impresora de etiquetas de código de barras suele ser mucho más barato que comprar un equipo de impresión directo. Estas impresoras son como utilitarias, como las impresoras de casa que tenemos para hacer los trabajos de la universidad, por así decirlo. Existen unas impresoras similares que son pequeñitas, pero lo que hacen es que se le colocan rollos de etiquetas y a estos rollos es donde se imprimen los códigos de barras. En el ejemplo que les voy a hacer ahorita al final, vamos a mostrar cómo se utiliza un software por medio de este tipo de impresión de etiquetas adhesivas. Luego tenemos algo que se llama ganancia de impresión. Esto los impresores lo conocen bastante bien porque es cuando un código de barras sale muy saturado de tinta. Esto se llama saturación de tinta y siempre se debe de tratar de que el código de barras tenga 0% de saturación. ¿Por qué? Porque la saturación provoca que el código de barras se vea afectado y no pueda ser leído. Las barras quedan más gruesas, las barras tardan más tiempo en secarse, se le pegan impurezas, se corre la tinta y se presentan una serie de efectos que ocasionan que visualmente el código de barras no cumpla y no pueda ser leído por un lector. Entonces siempre acá la regla es que los parámetros de saturación de tinta se deben de bajar a lo más bajo posible. ¿Cómo se hace esto? Depende del equipo. Se puede hacer directamente del software de diseño o bien directamente en la impresora si la impresora como tal tiene la opción de hacerlo. Entonces, esto se hace ya directamente en el proceso de impresión. Reflectancia es otro tip o otro parámetro que debemos de tener en cuenta y básicamente es la proporción de luz que reflejan las barras y los espacios en un código de barras. ¿Por qué esto se ve en impresión?
porque tiene que ver con el material. Hay materiales que absorben mejor la luz que otros, hay otros materiales que la reflejan. Cuando estamos hablando de materiales, por ejemplo, materiales muy brillosos, etiquetas que traen un esmalte muy fuerte que lo que provocan es que queden muy brillosas, y como vimos anteriormente o les he mencionado, el código de barras es leído por medio de un lector, y el lector lo que ejecuta es un contraste. Si él ve un contraste entre la barra y el fondo, logra leer las barras y logra saber el número que se está capturando. Pero si este contraste no existe, el lector no logra leer. El reflejo de un producto brilloso puede ocasionar que no exista contraste y no se puede hacer la lectura. Entonces acá bastante atención a todo lo que son los diferentes tipos de materiales que pueden existir y que pueden tener sus diferentes características: opacos, medio brillosos, brillosos. Entonces tomar en cuenta todo este tipo de cosas. En cuanto al contraste, la definición dice que es la diferencia entre los valores de reflectancia más altos y más bajos en el código. Básicamente, la importancia acá es que entre mayor contraste exista, más fácil será distinguir un código de barras. Por eso es que yo les he venido mencionando que lo más utilizado es barra oscura y fondo claro. Ese es el contraste más óptimo para leer un código de barras. ¿Qué hay que tener acá en cuenta? Que a la hora de imprimir, debo tener en cuenta que si voy a utilizar los colores, esa impresión de los colores cumpla con este contraste, porque una cosa es los colores que yo estoy viendo directamente en el software, y otra cosa es a cómo salió la impresión final. ¿Por qué? Porque los niveles de tinta pudieron variar, los colores no estaban bien calibrados, y diferentes razones pueden ocasionar que el contraste de ese código de barras no esté presente. Finalmente, tenemos lo que son los defectos de impresión. Estos defectos que vemos acá en esta diapositiva están relacionados directamente al mantenimiento o la calibración de los equipos. Este tipo de puntitos negros que vemos acá se derivan de una mal calibración. Estas líneas blancas que tenemos por acá también de una mala calibración de la impresora o bien limpieza. Muchas veces, yo siempre menciono que muchas veces la impresora de código de barras la tienen en una bodega o en un almacén tirada por allá en alguna esquina, y no se le da el mantenimiento correcto a ese equipo. Hay que recordar que esa impresora es un equipo informático y como tal debe recibir su mantenimiento, su calibración, dependiendo de las especificaciones del fabricante, para que siempre esté en las condiciones óptimas de imprimir códigos de barras de forma correcta. Esta diapositiva es bastante interesante porque si han tenido la opción de imprimir códigos, si han visto este tipo de situaciones, se darán cuenta desde acá que sus equipos tienen problemas de calibración o bien no se les ha dado limpieza o el mantenimiento adecuado. Finalmente, nos queda el tema de ubicación, los tips o los parámetros que debemos de tener en cuenta a la hora de ubicar un código de barras de forma correcta. Acá va a depender específicamente del tipo de producto que estamos tratando de identificar, donde básicamente, por ejemplo, si tengo un producto cilíndrico, el código de barras se ubica de una u otra manera. En un producto cilíndrico siempre el código de barras se va a ubicar de forma vertical, es decir, las barras deben de estar paralelas a la base. Nunca se tiene que colocar horizontalmente, porque si se coloca horizontalmente el código de barras queda curveado o queda en una curvatura, y la lectura no se va a lograr porque hay lectores que no son compatibles con este tipo de superficies. Cuando tengo productos como libros o revistas, se recomiendan utilizar dos códigos, uno en una cara frontal y el otro en la adyacente posterior, o sea, en el verso, de manera tal que yo pueda tener la identificación de ese producto de forma correcta. En lo que se conoce como multiempaques,
que son esos productos que contienen varias unidades, se debe identificar con un único código de barras. Si logran ver la imagen en la opción que dice incorrecto, pueden ver que los códigos de las unidades están visibles, cuando lo único que debería estar visible es el código del multiempaque como tal, es decir, como lo tenemos al lado izquierdo en la opción que dice correcto. ¿Por qué esto es importante? Porque me puede dar problemas. Si estoy haciendo inventario y leo el código de la unidad, sumé una unidad cuando debía haber sumado un multiempaque. Si estoy en un punto de venta haciendo un cobro, se pudo haber cobrado el costo de un lapicero cuando debí cobrar el costo total de varios lapiceros. Entonces, siempre en un multiempaque, el único código que tiene que estar visible es el del multiempaque como tal. En las promociones sucede algo similar. Cuando yo tengo una promoción, debe existir un código de barras propio para la promoción, que es el que le señalo por acá, y ese código de barras tiene que ser diferente al de la unidad que está contenida aquí y al de la otra unidad que está contenida. Hay que recordar que cada una de estas unidades tiene su propio código de barras porque como tal son un producto. Pero los códigos no tienen que estar visibles, no se tienen que ver ni se tienen que capturar, porque el único que se lee es el código de la promoción como tal. Entonces, acá bastante atención a todo lo que son las promociones, porque muchas veces se presentan problemas de este tipo por no tener en cuenta que la promoción debe tener su propio código de barras y debe ser el único que debe estar visible. Cuando tengo productos muy grandes, muy pesados o voluminosos como sacos de cemento, alimentos para perros o sacos de cualquier tipo, la recomendación es que se coloquen dos códigos de barras, uno en una cara frontal, otro en la cara adyacente posterior, para que no importa la forma en la que esté el producto, yo como operario pueda llegar y leer el código sin necesidad de estar alzando el producto, de estarle dando vuelta, porque obviamente esto me va a incurrir en tiempos y costos adicionales. En todo lo que son las bolsas plásticas, se debe tener en cuenta que los códigos de barras deben de estar en una cara frontal o posterior, deben de estar en la zona más plana del producto y lo más primordial o lo importante, los códigos de barras deben de estar lejos de los sellos de esas bolsas, lejos de todos los sellos, de todas las áreas que provoquen que se arrugue el producto, porque si un código de barras queda arrugado, la lectura se dificulta bastante. Las bolsas son los productos, bolsas plásticas son los productos que más problemita pueden dar porque no los ubican en la forma más correcta. Entonces acá les insisto en la atención que le debemos de dar a estos casos. En el caso de los corrugados, que es cuando ya estamos hablando de la unidad de distribución, tenemos que los códigos se ubican de cierta manera, no debe ser en el primer lugar donde creamos. La idea y la tendencia es que a nivel mundial es que el JITIN 14, que es el que se utiliza para el corrugado, se utilice o se coloque en las cuatro caras laterales o al menos en las dos caras, como lo está en la imagen, donde el JITIN 14 tiene una ubicación de la base hacia arriba, es decir, de la base del producto hacia arriba, deben existir 32 milímetros de espacio y del extremo derecho hacia la izquierda deben haber 19 milímetros. ¿Por qué esto es importante? Porque acá ya estamos en un entorno logístico. Generalmente las cajas se colocan en camiones o en bandas transportadoras donde no hay personas leyendo el producto, sino que se ubican lectores de una forma fija y cada vez que pasan las cajas o los corrugados, los lectores capturan el código de barras porque están ubicados a estas alturas. Esto es para facilitar todos los procesos de distribución, logísticos y almacenamiento. Acá actualmente se presentan problemas porque muchas empresas o muchas personas
más que todo cuando utilizan etiquetas adhesivas, agarran la etiqueta y la colocan en el primer lugar que crean y no las colocan todos en la misma posición. Entonces algunas veces está en la cara de arriba, otras veces en la base, otras veces en una sola cara y no cumple con un estándar. Entonces acá esta es la regla, es bastante importante que tomen en consideración todas estas sugerencias, porque si yo les estoy compartiendo mis productos y tengo la relación de negocios con ciertos socios de negocios que tienen perfiles donde las normas y los estándares son cosa diaria, debemos de cumplir con todos estos tips que les he venido mencionando. Ok, esto cumple con todo lo que son las sugerencias o los tips que les decía en cuanto a la impresión, perdón, en cuanto a la ubicación. Ya hemos visto los tips de diseño, hemos visto los tips de impresión y los tips de ubicación. Estas tres cositas, les decía, conforman el 100% para que un código de barras se pueda leer de forma correcta. Si ustedes como empresas toman la decisión de seguir estos parámetros para que se diseñe el código bien, para que se imprima el código bien y para que se ubique el código de forma correcta, ustedes llevan muchas opciones de que el código de barras se les vaya a leer y no vaya a tener ningún problema de lectura. Acá siempre hago hincapié, perdón, ya voy a mostrar el software, que es la parte práctica que les quería enseñar. Acá siempre hago hincapié en que siempre se debe de solicitar una muestra, es decir, si ustedes están contratando una empresa y están haciendo el código de barras, traten de solicitar una muestra y con esa muestra se pueden venir a GS1 y pueden realizar una prueba para saber si ese código con ese diseño, esa impresión y esa ubicación está cumpliendo con todas las normas y les va a ser de fácil lectura en los puntos de venta. ¿Esto por qué? Porque muchas veces diseñan los códigos o los imprimen o los ubican y se los ponen a 100, 500 o 1000 productos y resulta que los códigos estaban malos y después tienen que incurrir en todos los costos y en todos los reprocesos que al inicio yo les mencionaba y los problemas que les puede causar. Entonces ahí les menciono que siempre tienen la opción de solicitar una muestra y a la empresa que ustedes estén contratando y ir a hacer una revisión con un equipo que no es un lector sino un equipo especializado que les va a decir a ustedes si el código se diseñó bien, si se imprimió bien y si se ubicó de forma correcta. Como les decía al inicio, antes de finalizar, porque por acá ya finalizamos la charla, quiero pasar a la parte de compartirles un software. Les voy a mostrar un software de diseño para que ustedes vean todo lo que hemos venido hablando, cómo es que se aplica en un software. Les repito que posterior a este ejercicio que vamos a hacer, que no va a ser muy extenso, vamos a realizar una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a dar respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Entonces, nada más por acá voy a terminar de quitar la presentación y les voy a compartir la pantalla de mi computador para que puedan visualizar el programita. Acá nada más tener en consideración que eventualmente si no lo visualizan puede ser un detalle ahí de la conexión o la velocidad. Espero que sí lo puedan visualizar. Por acá les voy a tratar de mostrar un software. A la hora de utilizar software de diseños existen diferentes marcas, diferentes proveedores, entonces siempre van muy relacionados al fabricante. Por ejemplo, no sé, actualmente existen impresoras Zebra. Este software que estoy usando es de una impresora Zebra, el software se llama Zebra Designer. Si tengo, por ejemplo, una impresora Sato, que es una marca de impresoras de código de barras, la marca Sato tiene un software que se llama Label Gallery. Si tengo impresoras Intermec, puedo también utilizar un software que eventualmente
ellos manejan, hay uno que se llama Bartender. Entonces hay diferentes software. Generalmente lo recomendado es comprar con algún proveedor una licencia, porque eso le va a permitir tener la opción de implementar estándares GS1. Hay software que pueden encontrar en internet o andan en el mercado y no tienen la opción de implementar los estándares. Entonces con esto tienen que tener bastante cuidado, porque si comparten o tienen relación con socios comerciales, el requisito es que el código de barras sea estándar. Entonces ahí sí les dejo la inquietud de que consideren a la hora de utilizar un software, lo primero que deben de validar es si implementa los estándares GS1. Por ejemplo, acá lo primero que vamos a hacer es configurar el tamaño de la etiqueta y la impresora que vamos a utilizar. Por acá yo tengo ya una impresora conectada, y acá lo que hacemos es configurar el tamaño de la etiqueta, porque lo que estamos haciendo son etiquetas adhesivas. Entonces por acá yo voy a utilizar una etiqueta para un código de unidad de consumo. Es una etiqueta que mide como 2 centímetros por como 5 centímetros por 2.5 centímetros, y esta es la etiqueta que yo utilizo para hacer un código de unidad de consumo. Recordemos que es el código que se llama GTIN 13. Generalmente el software tiene una serie de herramientas acá al lado izquierdo, donde la principal se conoce como código de barras, o en inglés barcode, que es la que estoy tratando de señalarles por acá. Yo le doy clic y se me pone un dibujito en mi cursor, y luego me vengo a la etiqueta y en la etiqueta le doy clic. Eso me va a mostrar un asistente donde yo voy a proceder a hacer el código. ¿Qué sucede? Que lo primero que yo tengo que hacer es escoger el tipo de código. Si ven, acá hay una opción que dice tipo, y por acá tengo la opción para digitar números, pero yo no debo digitar ningún número, sino que lo primero que tengo que hacer es escoger el tipo. ¿Qué es escoger el tipo? Le doy clic donde dice definir y voy a escoger el formato o la simbología que hemos venido hablando en esta charla. Lo importante, el software debe tener un apartado que se llame GS1. Este es el apartado de los códigos estándar, y acá vamos a buscar el software, perdón, vamos a buscar el símbolo. Si recuerdan, en una de las filminas les mostré una tablita, y la simbología para un GTIN 13 se llamaba EAN 13 o GTIN 13. En este caso, este software aparece como EAN 13. A partir de acá, yo ya he escogido el formato correcto. Si ven, en el software ya se colocó EAN 13, o sea, ya se mostró que estamos utilizando un formato correcto, y acá sigue la tarea de que yo ingrese la numeración. Si recuerdan, les decía, hay dos formas: una donde conecto esto a una base de datos, que es un poquito más avanzada, y una forma sencilla es donde yo como persona voy haciendo el ingreso de la numeración. ¿Qué numeración? País era el primer campo. Para Costa Rica, 744. Luego utilizo un número de empresa, donde por ejemplo voy a utilizar el 10420 para identificarme a mí como empresa, por ejemplo. Y voy a hacer el consecutivo del producto, que era 000 dependiendo, y en este caso voy a decir que mi producto es el 001. Si yo intento digitar más números, el software no me deja, porque el software lo que me pide son 12 números, y él me coloca el dígito verificador. A partir de acá le doy finalizar y el código de barras se realiza prácticamente que solito. Si ven, el código se le colocó un 7 al final, que yo no lo puse. Ese es el dígito verificador que les mencioné en la presentación, y es el dígito que coloca el software ya por defecto. Y también el margen izquierdo y el margen derecho es lo que hay que respetar, los 6 milímetros. Si no lo respeto, el código se me pone en rojo, entonces tengo que ubicarlo de una manera donde esos márgenes se respeten. A partir de ahí simplemente tengo que darle imprimir, y el código de barras se puede imprimir. Se pueden imprimir la cantidad de etiquetas que yo desee. Si vieron,
es simplemente tener en cuenta qué formato es, qué numeración es y digitar la numeración de forma correcta. Ahora bien, este es el código para una unidad de consumo. Si yo quiero hacer el código para una unidad de distribución, entonces tengo que utilizar otro formato. En este caso voy a eliminar este código. Voy a utilizar una etiqueta más grande porque recuerden que los códigos tienen su formato correcto, tienen su tamaño correcto, y se debe respetar cuál es ese tamaño. En el caso de la unidad de distribución, voy a definir de nuevo un formato y ese formato se conoce como ITF14 según la tablita que les compartí. Ese ITF14 ya se coloca acá y lo que me toca es digitar la numeración donde voy a poner el mismo número de la unidad de consumo que era país 744 10420 empresa. Voy a colocar un consecutivo de producto y recuerden que el GTIN 14 llevaba al inicio una variable logística que podía ser un 1, un 2, un 3 y así hasta máximo un 8. Un 1, un 2, un 3, un 4 dependiendo del nivel. En este caso estamos partiendo de que tengo el primer nivel. Le doy finalizar y visualmente el código de barras queda diferente. E igualmente hay un 4 que es el dígito verificador que el sistema coloca de forma automatizada. Si ven, este código es diferente al de la unidad de distribución. ¿Por qué? Porque su formato o su simbología es diferente. Entonces, deben de tener en consideración eso. Cada tipo de código tiene su formato y su símbolo adecuado. Y de forma sencilla, así es como se hacen los códigos de barras. ¿Qué podemos hacer también adicional? Por ejemplo, hablábamos de simbologías de 2 dimensiones. Entonces, donde dice definir, puedo irme al apartado que dice 2D, si lo ven está por acá. Esto solo si el software lo tiene. Les recuerdo que dependiendo la licencia o dependiendo el tipo de software, puede ser que no cuenten con algunas opciones. En el caso del software, por ejemplo, voy a hacer un código de 2D, que en el caso del sector salud se conoce como Data Matrix. Y ven que el dibujito ya no son líneas, sino que son puntitos y espacios blancos, o inclusive hay un código que se utiliza mucho en mercadeo que se conoce como el QR Code o el código QR, que es este dibujito que ven acá a la derecha, que también se trata de puntitos. Y ya no son simbologías lineales, sino que son simbologías de 2 dimensiones. Esa es como básicamente la idea de utilizar un software. Como les he repetido, hay diferentes tipos de software, diferentes tipos de marcas. Entonces, el parámetro principal a considerar es que se fijen o hagan una evaluación del tipo de simbologías que él tiene, de los formatos, de las estructuras que tiene, para que ustedes consideren si un software les puede servir o no. Porque les repito, en el mercado andan muchas soluciones y puede ser que haga códigos de barras, pero no haga las estructuras estándar. Básicamente eso sería la charla o el tema de hoy. Lo que quisiera pasar es a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que les había indicado que al final lo podíamos hacer, entonces tenemos 2 opciones, está el chat y también tenemos la opción de que ustedes activen el micrófono para poder escucharlos y dar respuestas a sus preguntas. También les recuerdo que al final, luego de responder la sesión de preguntas, debemos hacer una evaluación del curso, que es importante que nos puedan ayudar con eso. Entonces, si gustan, iniciamos con las preguntas. Pueden activar el micrófono. Ok, vamos a ver. Tengo por acá en el chat la pregunta de Jesús Bejarano, donde nos dice 2 preguntas. 1, ¿cuáles son las consecuencias de poner códigos de barras sin verificación por parte de GS1? Ok, por acá te comento que
Mm, No es que exista una consecuencia o una ley como tal, lo que sucede es que a la hora de traerlo a verificar a GS1, te aseguras tú como empresa que el código de barras se le vaya a leer, que no va a tener problemas y que no se los van a devolver ningún socio de negocios que ustedes tengan. No lo hace solo GS1, si las empresas compran un equipo especializado para hacer estas revisiones, pueden darse cuenta de si los códigos están buenos o malos. No se hace con un lector, acá sí soy bastante insistente. El lector no es un equipo que les sirve para saber si el código está bueno o malo. Debe ser un equipo especial que se llama verificador de calidad de códigos. La pregunta 2 dice, ¿el código multiempaque es un GTIN 13? Correcto, don Jesús. El multiempaque es un producto que lo primero que ustedes tienen que definir es si va para el consumidor final. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Las galletas Pozuelo. Yo puedo tener la galleta Chiqui individual de 60 gramos, pero también puedo tener, por ejemplo, el paquete con 12 galletas Chiqui. Entonces, si el paquete con 12 galletas Chiquis también es una unidad de consumo porque va para el consumidor final, también tiene un GTIN 13. ¿Qué sucede? Que es un número diferente. Es decir, el consecutivo es diferente. Puedo tener un consecutivo 001 para la galleta Chiquis de 30 gramos y el consecutivo 002 para el paquete de 12 galletas Chiquis. Pero ambos son un GTIN 13 porque van para un consumidor final. Ok, a don Jesús espero haberle dado respuesta a sus preguntas. Tengo a don César González que nos está diciendo, vamos a ver, hola, yo tengo un negocio de dibujos de plano, mi idea es usar códigos en los planos, pero ¿cuál es el costo de ser acreditado por la entidad correspondiente? Ahora tengo la duda del código barras o un código QR, ¿qué sería mejor? Ok, a don César le puedo comentar que en cuanto a los costos, ustedes como empresa se deben de apersonar a GS1 o conversar con la gente de servicio al cliente si requieren códigos estándar para compartir con sus socios de negocios. Entonces acá les van a solicitar una serie de documentos para poder establecer cuál sería el costo. El costo va a depender del tamaño de la empresa. Si soy una pyme, micro, pequeña empresa, va a ser un costo mucho más cómodo que para una empresa muy grandota. En el caso de sus planos, amigos, sería bueno tal vez conversar un poquito porque los planos entendería que no se van a vender, no se van a comercializar, entonces no sé hasta dónde el hecho de tener un código estándar sea necesario. En el caso de tu pregunta del código QR, en el código QR puedes utilizar algunas opciones bastante interesantes porque como te mencionaba, sirve para temas de mercadeo. Entonces, si tus planos no van a ser para comercializarse, sino que me imagino que son para una relación con algún cliente, al código QR puedes colocarle cierta información, una página web donde ellos eventualmente, no sé, puedan leer ese código QR con un celular y los mande a una página web donde puedan descargar los documentos digitales del plano. Por ejemplo, es una opción que te pongo ahí sobre la mesa, pero igual si gustas, en la presentación está mi correo, cualquier consulta puntual ahí podemos ir viendo temas más específicos. Eso para don César. Vamos a ver para tratar de responder a la mayoría. Tenía a Ana Iris, que me había mencionado, que no la quiero dejar por acá, dice, ¿quién asigna el número de empresa? El número de empresa, como veían en la estructura de un código estándar, lo asigna GS1. GS1 de cada país es el encargado de asignar los números de código de barras. En el caso de Costa Rica lo hacemos nosotros, acá estamos ubicados en Santo Domingo Heredia y es GS1 quien le da el número único a cada una de las empresas. Al inicio les decía, tenemos más de 2000 empresas y cada una de esas empresas se les ha dado un número único y por cada uno de esos números tienen que afiliarse y pagar sus correspondientes montos. Eso era para Ana Iris, que espero haber podido responderle de forma correcta.
Tengo a Lidia Mesen que me está comentando cuánto me cuesta contratar un GS1 para que me asigne código de barras. Creo que eso ya lo había mencionado. Ustedes deben de contratar a las personas de servicio al cliente, igual en mi firma aparece el número telefónico y ellos les van a solicitar a ustedes una serie de documentación para poder establecer si son, qué categoría de empresas son, si son micro, pequeña, pyme, mediana o grande, y en base a eso se les establece un monto que se debe pagar por el código de barras. El código de barras es un derecho y es un derecho que ustedes deben de pagar de forma anual si es que requieren afiliarse porque les están colocando ese requerimiento. Y los códigos nosotros los asignamos, pero son ustedes quienes los administran. Yo les doy el número raíz que veíamos, el 744 más el número de empresa, y ustedes como empresa tienen que ir llevando el consecutivo de cada uno de sus productos. Eso para doña Lidia Mesén, que nos hacía la pregunta. Les repito que si alguien desea consultar utilizando el micrófono, nada más le dan le dan clic al botón petición para hablar y los podemos escuchar. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Don Jesús ya le quedó claro la pregunta. Don Luis Francisco nos dice, ¿dónde puedo conseguir una impresora con el software? Perfecto, esa pregunta es muy válida para don Luis Francisco. Nosotros como GS1 no vendemos software ni hardware, sin embargo en nuestra página web, que también aparece ahí al final de la filmina, que es www.gs1cr.org, tenemos un directorio de empresas que son afiliadas a GS1. Ahí pueden consultar en el directorio empresas que venden impresoras o que venden software y aparecen los números, los contactos y pueden consultar con ellos precios. Esas son las empresas que venden este tipo de software. Hay diferentes, de diferentes precios, diferentes marcas, diferentes tamaños, pero les repito, acá lo importante es que ustedes a la hora de evaluar el proveedor y el software y la impresora, evalúen si ese software tiene los códigos que ustedes requieren, porque existen software y impresoras que hacen códigos de barras, mas no hacen los códigos estándar. Entonces, te repito, en nuestra página web puedes ver un directorio de empresas que venden estos equipos y con toda confianza nos pueden llamar a nosotros para ayudarles a determinar si ese software les sirve para sus necesidades. Vamos a ver, esto era para don Luis Francisco. Ana Iris, que me decía quién asigna el número de empresa, ya le había comentado que lo asigna GS1. Ustedes tienen que venir acá a afiliarse y nosotros les damos ese número bajo un monto económico que ustedes pagan y es un derecho anual, pero lo asigna GS1. Les repito, los códigos estándar, porque en el mercado ustedes pueden hacer códigos internos, se pueden inventar números, pero esos números no les van a servir para comercializar porque todos los sistemas y lectores se basan en el estándar de GS1. Vamos a ver. Ana también nos dice recomendación para hacer consecutivo de productos. ¿Se pueden poner letras? No. Los códigos de barras GS1 estándar son solo dígitos. En la estructura que veíamos en la presentación son 13 números, 13 dígitos, no pueden haber letras. La recomendación para hacer la asignación es como dice la palabra consecutivo. GS1 les da a las empresas 3 tipos de consecutivos. Hay un consecutivo de 1000, hay un consecutivo de 10.000 y hay un consecutivo de 100.000. De acuerdo al tipo de consecutivo, son ustedes los encargados de ir llevando este consecutivo y como lo dice la palabra, se lleva tal cual. Por ejemplo, si yo soy Pozuelo y yo hago la galleta chiqui de chocolate, le pongo el 001. Ahora de fresa 002, ahora de mantequilla 003. Ya no es chiqui, sino que es un quequito 004. Ya no es nada de comer, inclusive resulta que Pozuelo sacó una camisa, es decir, otra categoría diferente, le coloco el 006, 007 y así sucesivamente.
La recomendación es consecutivo, no hacerlo por categorías o familias, siempre consecutivo. Vamos a ver, tenemos otra pregunta de don William que va un poco de la mano con lo que nos decía Ana Iris. Y dice don William, en una boutique donde las prendas ya tienen asignado un código alfanumérico, es decir, tiene letras y números, es posible convertirlo en código de barras. Si esto fuera posible, ¿qué elementos técnicos se requieren? Ok, vamos a ver para tratar de responderle a don William. Si esos productos ya tienen asignado un código de barras alfanumérico y es para una boutique y usted tiene los productos solamente en esa boutique, en esa tienda, no se vende en ningún otro lugar, no compartes esos productos con otros socios comerciales, eventualmente usted puede convertir esos números alfanuméricos en código de barras. No serían los códigos que te mencioné, porque los que mencioné hoy son códigos estándar. Tendrías que utilizar codificaciones que son para uso interno y quedarían esas barras con letras y números. Pero ojo acá lo importante. Esos códigos, si usted por ejemplo le quiere vender esa prenda a Walmart y quiere entrar en Walmart o en Automercado con cualquier socio de negocios, esos códigos no le van a servir porque no son estándar. Si quieres hacerlos estándar, entonces debes afiliarte a GS1. GS1 te va a dar una numeración y lo que vos tendrías que hacer es sustituir esos códigos alfanuméricos y utilizar los códigos de barras. ¿Qué puede suceder eventualmente? Que tus códigos alfanuméricos sean tus códigos internos y el código de barras que vas a tener van a ser los que vas a tener en la prenda, y esa prenda ya puede tener código y la puedes vender a cualquier socio de negocios. Eso espero haberle dado respuesta, perdón, a don William. Luis Francisco nos dice, el consecutivo del JITIN 13 puede superar los 999. Les mencionaba anteriormente que GS1 da 3 tipos de consecutivos, entonces cuando como empresa vienen y se afilian le vamos a decir su consecutivo es de 1000 o de 10.000 o de 100.000. En el caso que tu consecutivo sea de 1000, solo tienes esa opción desde 000 hasta 999. ¿En qué nos basamos? En base al tipo de productos, al tamaño de empresa y en ciertos documentos que le solicitamos por acá, establecemos en base a ciertas métricas si usted va a meritar códigos de 1000, de 10.000 o de 100.000. Eso de acuerdo a una serie de indicadores que ya tenemos y por la experiencia que llevamos en el mercado sabemos cuál es el tipo de dimensionamiento de códigos que ustedes pueden tener. En el caso que te den de 1000 y llegas al 999, ya los agotaste. Si usted me dice a mí, es que yo tengo los 1000 códigos activos, es decir, los productos están vendiéndose en el mercado y existen, entonces usted tendría que adquirir otra raíz. Pero si por el contrario usted me dice, no, es que ya llegué al 999, pero si me regreso al inicio y resulta que hay productos que hace 5 años yo ya dejé de utilizar, entonces esos productos que dejaste de utilizar puedes reutilizar el número, pero siempre y cuando lo hayas dejado de reutilizar con un tiempo prudencial. No son ni días, ni meses, ni semanas, inclusive ni años. Se trata de unos 5 o más años. Espero haberle dado respuesta a Luis Francisco. Ana Iris nos dice que necesita datos de teléfono y dirección de GS1. Les repito que en la filmina que tengo ahorita mostrándose aparece los contactos de nosotros, inclusive creo que este material se los van a pasar, entonces por ahí pueden ver la información. Acá tengo a Luis Francisco que nos está solicitando voz, entonces vamos a ver qué nos va a comentar. Bueno, mientras esperamos a Luis Francisco, Lidia, ya muchas gracias. Verónica nos dice, una consulta, al pagar a GS1 el derecho de código de barras, ¿se nos da algún software para la impresión de códigos? Les mencionaba que nosotros no vendemos ni software ni hardware, no damos ni el software ni la impresora, entonces estos software lo compran a las empresas que se dedican a esto y que en nuestra página web pueden ver un directorio de estos proveedores. En internet hay ciertas opciones, pero siempre hay que validar que tengan los códigos estándar.
Sí, Luis Gracias, Francisco, gracias, don Eduardo. Una pregunta. En el dime. consecutivo tengo la duda. Bueno, el negocio mío es repuestos de carros, ¿verdad? El consecutivo, por eso le preguntaba si podía exceder esa cantidad. Si yo llego a qué sé yo tengo un producto, le asigno el consecutivo, ¿verdad? Ajá. Este, que como usted ponía el ejemplo de la galleta chiqui, ¿verdad? Ujú. Yo tengo la galleta chiqui, pero esa galleta voy a generar miles de galletas chiquis. Ah, sí. Eh, entonces, digamos, la pregunta es, yo asigno un consecutivo, qué sé yo, para en el negocio mío, un repuesto para un Toyota, Ujú, pero para ese Toyota hay varios repuestos, ¿verdad? Tal vez específicamente en los frenos puede ser una forma. Yo le ujú. pongo consecutivo 001 Toyota, digamos, pero ¿cómo hago yo para asignarle, qué sé yo, que sea una llanta o un disco de freno o no sé si me Es explico? que ya lo acabas de decir y esa pregunta que Ujú, hace nuestro amigo Luis es muy buena. El consecutivo es único para cada producto diferente. Entonces, voy a hacer el ejemplo con la ujú, galleta y el ejemplo con los repuestos. Si yo tengo la gracias. galleta Chiqui de chocolate, yo le coloco el 001. Todas las galletas Chiqui de chocolate de 30 gramos de la misma presentación, de mismas características, todas van a tener el 001. Pero si esa galleta Chiqui ya cambió y no es de 30 gramos, sino que ahora es de 60, Ajá, sigue siendo de chocolate, pero ahora es de 60, es otro producto diferente, o sea, otro consecutivo diferente. ok. ¿Qué sucede con los repuestos? Que entonces evidentemente tengo las pastillas de freno delanteras del Toyota Corolla 96. Ujú, Entonces le coloco el consecutivo 001. Y todas las pastillas del Toyota Corolla 96 delanteras tienen el 001 porque todas son las perfecto. mismas, si tienen las características. Ahora, resulta que las del Corolla 96, pero la versión full o la versión exclusiva de ese modelo no son las mismas, sino que son más grandecitas. Ujú, Ya las características cambiaron, entonces es otro consecutivo. Ya no son las perfecto, pastillas perfecto. delanteras, sino que son las traseras, otro consecutivo. Ahora son las puntas internas o las externas. Toda vez que cambie Ujú, el producto, el consecutivo va a cambiar. En perfecto, tu caso, perfecto. en tu caso, por ejemplo, seguramente si usted viene a GS1 y esto se va a hacer por medio de códigos estándar, a usted no le sirve un consecutivo de 1000 porque lo vas a agotar muy rápido, porque en repuestos existe una gran cantidad y variedad. Entonces Correcto. hay consecutivos más grandes. Por eso yo les decía, en base a ciertas métricas y tipo de mercado, GS1 establece cuál es el consecutivo que a usted le sirve. Muchísimas gracias, don Eduardo. Con todo gusto. Vamos acá a retomar darle voz a Silvia que nos está haciendo la consulta también. Mientras esperamos a Silvia, Ana Iris ya les decía de los datos. Verónica nos dice, el software ya lo había respondido. Ok. Y Silvia dice que le perdió audio. Acá estábamos intentando darle audio, pero si no lo logras, vamos a ver si tal vez por el chat. Igual acá estoy esperando el audio de Silvia, pero por cualquier medio. Hola Ana. Hola, yo hago manualidades, hago diferentes cosas, tejido, bordado, quilt y hago joyería. Ajá. Entonces, estoy empezando a hacer el inventario y yo pues supuestamente lo voy clasificando por diferentes cosas, aretes, collares, pulseras, caminos de Ujú. mesa. Si hago el consecutivo, pues yo hubiera querido que me quedara ordenado todos los aretes seguidos y todas las pulseras seguidas. En el consecutivo puede ser que Ujú. no quede ordenado así, ¿verdad?
Correcto, esto de hacerlo por familias o categorías, sinceramente, no es una muy buena práctica a nivel del código de barras. ¿Por qué? Porque la lógica que usted utiliza al final se cae, porque usted no puede prever cuántos aretes vas a tener, cuántas pulseras y cuántos collares, más el tipo de producto que usted maneja, que es cambia constantemente. Un arete número 6 no sé, la talla, perdón, un anillo número 6 talla, que usted puede considerar que es el mismo, se va a dar cuenta que cuando usted lo venda a socios de negocios le van a decir que se los identifique de manera diferente. Entonces, en el código de barras, para darte respuesta, no importa que queden revueltos porque por categorías se le complica a usted el manejo. No importa que el 001 se lo coloque un arete y el 002 a un collar y el 003 a un anillo. Ok. Entonces no In- hay relación entre el inventario y el consecutivo. no. O sea, internamente usted lo puede tener clasificado por categorías, ubicado inclusive en su bodega en lugares diferentes, pero el consecutivo, y si me perdonan la expresión, que es muy tica, se tiene que llevar de forma chorreada, sin importar la categoría, y es la forma más sencilla. Ajá. Ok. Después, a mí me gustaría ver si usted me puede recomendar cómo hacer un inventario, porque he visto varias cosas. Sí, yo he visto que por categorías, pero necesito más información. No sé si usted me puede dar alguna recomendación. Sí, tal vez, si gustas, les decía que al final están los correos. Ahí podemos darte respuesta a esas consultas porque eventualmente si podemos hacer una pequeña reunión y que alguien de acá te comente o te dé algún tip de qué cositas se pueden hacer porque es un tema ya más, no complicado, pero más de tiempito. Entonces, qué cosas pueden hacer y también por qué no visitarlos y saber qué necesidades tienen. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, tenemos, vamos a ver, Silvia creo que no nos dio la respuesta. Verónica ya le habíamos respondido en cuanto al software. Eh, bueno, creo que si no tienen más consultas o sugerencias, ahí tienen nuestros datos, mi correo personal, ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan más adelante. eh, y, y podemos resolverlas. Como les decía ahora la compañera, cualquier cosita nos escriben o nos llaman y nosotros tratamos de ver cómo los podemos atender. A don Jesús, con todo gusto, ahí estamos, espero les haya quedado bastante claro. Tengo, bueno, por ahí anotaron los contactos de nosotros. Tengo por acá a ver unas preguntas rezagadas. Lidia Meser nos está diciendo cómo defino el producto, o sea, el código me da el precio, pero la definición del producto le sale al cajero, o sea, eso es quien lo hace la empresa. Ok, la pregunta de Lidia es bastante válida, nos está diciendo que cómo defino el producto, que si el código le da el precio, quién pone la descripción, cómo le sale la descripción en el cajero. Esto es importantísimo que nos quede a todos bien claro. El código de barras no dice ni el precio, ni el color, ni el tamaño, ni el sabor, no dice la descripción del producto. El código de barras, cuando yo llego con un lector y leo el código, lo que obtengo en la pantallita es un número, el mismo número que ya veo yo a ojo humano cuando leo los números de abajo. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes tienen una relación con un socio de negocios, por ejemplo, yo le voy a vender mi producto a Walmart, Walmart me dice, tienes que venir a registrar el producto. ¿Y qué es registrar? Poner en los sistemas de Walmart el número que tiene mi producto, el código de barras, es decir, mi GTIN 13, y asociarle una descripción. Pero eso se hace en los sistemas de cada uno de sus clientes.
Así como se asocia la descripción, se asocia el precio, porque no es lo mismo lo que yo le vendo, tomando el ejemplo de la compañera de la bisutería, no es lo mismo lo que yo le vendo un arete a Automercado que se lo vendo a Walmart o a GESA. Entonces, les repito, la descripción es porque se hace un registro en los sistemas de sus clientes. Cuando yo llego y leo el código de barras en el punto de venta, el lector lo que hace es buscar ese número en la base de datos y como hubo un registro, por eso es que aparece la información. Pero el precio no está en el código ni la descripción. Ahí espero haberle dado respuesta a la compañera Lidia que nos hacía la pregunta. Silvia, que teníamos pendiente ahí la pregunta, dice, quería saber si le respondieron a William, es que no logramos escuchar el audio. Vamos a ver. Bueno, la pregunta a don William era lo de la boutique, con los números alfanuméricos. Para darle respuesta a Silvia, que no se nos quede nadie sin responder eso, a don William le habíamos dicho que con respecto a los productos alfanuméricos, si él vendía los productos solo en esa tienda, esos son códigos internos. Entonces, si él quiere hacer códigos de barras, podría agarrar esos números así alfanuméricos y hacerlos en barras, pero usando un formato que no es estándar. Si esa prenda se la va a vender a algún socio de negocios cuando ya sale de la boutique y la va a vender a algún otro socio, un supermercado, quien sea, esos códigos no le van a servir porque no son estándar. Tendrías que adquirir un código de barras estándar con GS1 y sustituir esos códigos, porque solo son dígitos, no son alfanuméricos. Que los códigos que tienes te pueden seguir de codificación interna, eso sí, pero ahí es donde debemos de tener claro si solo se va a vender en la boutique y es como que solo en mi tienda y yo lo vendo ahí, puedes usarlo y hacerlo en barras, pero no estándar, porque el estándar no permite letras. Entonces, esa es la respuesta que teníamos ahí pendiente a Silvia, espero haya quedado claro. Bueno, creo que si no hay más preguntas, creo que ya nos habían compartido la revisión para ejecutarla. Ok, perfecto, con gusto, Lidia, ahí estamos, cualquier duda que tengan, Silvia también, espero les haya quedado claro a todos. En realidad, la idea era compartirles un poquito de conocimiento y expresarles que estamos disponibles para cualquier duda o consulta que tengan. Nuestra misión es ayudarles bastante a todas las empresas a que puedan crecer bastante en este tema y no tengan complicaciones. Entonces, ahí tienen los números de GS1 y los contactos, que ahí van a encontrar una empresa amiga que los va a orientar en todos estos temas que a veces, si no se tiene capacitación, se pueden ser complicados, pero para eso estamos y ayudarles en todos los temas de capacitación que requieran.